pregunto, ¿qué sería esto? ¿Y qué sería esto? ¿Qué me están indicando en todo lo que hemos visto? Están todos dormidos. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué me está indicando? Así como esto me indica la presión tributaria. Esto que tenemos acá, ¿qué sería? ¿Qué propensión, Tomás? Está bien, el ingreso privado, perfecto, Rocío, perdón. Pero ¿qué me indica por separado? Esto de acá y esto de acá. ¿Esto qué es? No, no Moreno. Va, sí, pero no. Nosotros vimos que esto es algo y esto es algo. ¿Qué sería esto? La parte de mis ingresos, así como dijeron, no dijo la propensión y ahí quedó. Comparto que el ingreso privado. Esto que tenemos acá es la parte de mi ingreso o la parte del ingreso de todos los argentinos, de todo el país, que se ahorra. Y esto de acá es la parte del ingreso interno que vinieron diciendo ahí, que se consume. Entonces, esto que tenemos acá, ¿qué es? La propensión marginal al ahorro. Y esto que tenemos acá, ¿qué es? La propensión marginal al consumo. O sea, esto me va a dar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que puedo encontrar yo en esta columna? Che, del 100% que tengo, o sea, estas líneas de acá, ¿qué significa? El PBI, con lo cual estas líneas de acá, por eso se mantienen constantes, es la riqueza que genera el país. Después de que la generamos, ¿qué hicimos? Le dimos una distribución y después le dimos un destino. Con lo cual, ¿qué significa? Esto sería todo lo que genera el país. ¿Y qué me dice? De todo esto que se genera el país, esta parte se lleva al Estado, con los impuestos indirectos y los impuestos directos. Esta parte de acá, o sea, todo esto sería el ingreso privado. Pero todo esto que tenemos acá sería la propensión marginal al consumo de esa economía. Y esto que tenemos acá sería la propensión marginal al ahorro de esa economía. O sea, de cada peso que me ingresa o cada peso que genera el país, este porcentaje se lo lleva al Estado. Esto se consume y esto se ahorra. ¿Estamos hasta acá? Si seguimos acá, ¿qué tenemos? El consumo privado lo mantenemos, el ahorro privado lo mantenemos, ¿y qué hace el Estado con esto? Parte gasta y parte ahorra. Que acá lo estamos haciendo muy benévolos al Estado, con lo cual tenemos, o sea, que tenemos un Estado con superávit. Si sumamos los dos consumos, vamos a tener todo el consumo interno, y si sumamos los dos ahorros, vamos a tener el ahorro interno. Donde este ahorro, ¿a dónde va a parar? Va a parar a la inversión bruta interna, donde tenemos parte inversión de reposición y parte de inversión neta. Estamos hasta acá, eso sería interno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El país no está solo en el mundo.
entonces tenemos el famoso saldo de remesas, donde vamos a tener saldo de cuenta corriente, esto lo vamos a ver la clase que viene, inversión directa y crédito, o sea, ingresos, con lo cual, fíjense una cosa, el PBI de 0 hasta acá, esto que tenemos acá, si el saldo de remesas es positivo, ahora toda la guita que tenemos para repartir es esto. De hecho, que si esto fuera negativo, en vez de venir para abajo, se iría para arriba. Con lo cual, en vez de tener esto estirado, tendríamos esto acortado. ¿Qué hacemos con esto? Venimos acá, eso va a ser ahorro externo, es lo que decíamos. Estamos importando plata, que esa plata va a ir al ahorro. Por lo tanto, tenemos inversión externa. Esa es la dinámica que nosotros vimos acá. Lo generamos a través del producto, lo distribuimos a través del ingreso y le damos un destino a través del gasto. Con lo cual, acá podemos ver que el Producto Bruto Interno es igual al gasto bruto interno y es igual al ingreso bruto interno, que es lo que terminamos acá abajo. O sea, ¿qué sería todo esto? Es como si esto fuera un toco de plata, que lo generamos acá a través de las producciones de los 3 sectores de la economía, y después eso va girando a cada uno de los factores de la producción. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Bien. Acá terminamos lo que es renta nacional, con lo cual la clase que viene estaríamos comenzando con balanza de pagos. Sí, balanza de pagos. Con lo cual entramos en lo que es sector externo y vamos a ver un poco ese saldo de remesas, cómo está formado, todo eso que vimos. ¿Dudas? Bien, Carlos, todo es tuyo de mi parte. Nos estamos viendo el martes que viene. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a retomar un poco el cuadernillo de ejercicios. Esperen un segundo, así podemos proyectar la pantalla. Ahí estamos. ¿Ven bien? Vamos a agrandar un poco. Vamos a tener en un lado de la pantalla los ejercicios y del otro vamos a poner las soluciones. Esto es bastante simple. Una aclaración, mientras nos ubicamos, fíjense que en el cuadernillo se agregó un ejercicio de deflactor, ¿no? Porque es importante que sepan manejar esa herramienta, incluso seguramente el trabajo final del
del curso va a implicar trabajar con series temporales argentinas, así que es importante que ustedes sepan manejarlo. Hacemos un cálculo del PBI real en base al PBI nominal, con datos reales, valga la redundancia, con datos verídicos de la Argentina, del periodo 2010 al 2019, y ahí vemos cómo podemos quitarle el componente inflacionario a los valores nominales, que son los valores que nos arroja las mediciones, ¿no? En donde está la inflación ahí incluida, uno tiene que deflactarlo, que es el procedimiento por el cual se les quita el componente inflacionario. El ejercicio está explicado paso a paso en el último video que subimos. Así que es bastante sencillo, están las fórmulas, los pasos. Una vez que uno entiende la mecánica, digamos, aplica la matemática del primario, así que no tiene mayores complejidades. Vamos a los ejercicios que tenemos en el cuadernillo. Nosotros habíamos pospuesto el 1, el 2 y el 3. Precisamente lo habíamos explicado por el tema de la nomenclatura. Los ejercicios estos están basados en el cálculo del producto, o del ingreso nacional, mejor dicho, vía el gasto. Entonces, por ahí se podía confundir o no saber dónde salían las letras que se usa, la nomenclatura. Vamos al primero, para ver exactamente de qué se trata. Dice, conociendo que el consumo de la familia es igual a 200 millones, nuevamente, la aclaración, o sea, todos son unidades monetarias, no las ponemos acá porque lo que nos interesa es que comprendan la mecánica, pero son unidades monetarias. Podrían ser pesos, podrían ser dólares, podría ser otra moneda. Lo importante es que sepamos cómo calcularlo. Entonces, el consumo de las familias es de 200 millones, el consumo del gobierno es de 100, la inversión de las empresas es de 50, obtener el PBI como si fuera una economía cerrada. ¿Por qué el tema de la economía cerrada? Porque, si ustedes se fijan, no hay acá ingresos y egresos por comercio exterior, no hay importaciones ni exportaciones, no hay saldo de remesa propiamente dicho en este modelo, y por lo tanto vamos a usar una fórmula simplificada que ya la vamos a ver. Lo que vamos a hacer es, como ustedes ya vieron ahora, una introducción al tema del componente externo de la economía. A este mismo le vamos a agregar este componente externo y va a ver que varía mínimamente el cálculo. Esto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es saber en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Acá vemos los datos del problema. Son 3 indicadores nada más. Nuestro PBI a precios de mercado, ¿no? Porque acá están puestos los impuestos, como les mencionaba el ingeniero recién, es igual al consumo privado, es igual al gasto gubernamental, y es igual más la inversión, ¿no? Acá no discriminemos si es inversión neta o inversión bruta, en realidad es inversión bruta, si no hay discriminación, ponemos la inversión. Las letras que usamos son siempre las mismas, es una convención, ¿no? Ponemos siempre las mismas designaciones, y para obtenerlo, al PBI, lo único que hacemos es sumamos. O sea, es muy simple. Si acá hubiéramos tenido el sector externo, hubiéramos tenido un más, paréntesis, x menos m. Porque lo que voy a sumar es un número positivo si tengo un saldo de balanza comercial positiva, o un número negativo si el segundo término, o sea, las importaciones, es más grande y lo que tengo es un déficit, ¿no? Pero, como ven, es muy simple. Vamos al segundo. Nuevamente, en un país sin vínculo con el exterior. Fíjense bien, los ejercicios que hagamos de aquí en adelante y los que seguramente enfrentarán en el parcial van a ser ejercicios con un sistema económico con conexión con el mundo, o sea que no, porque es lo más realista, digamos. Los sistemas nacionales, estén más cerrados o más abiertos, siempre algún tipo de conexión con el exterior tienen, ¿no? O sea, digamos,
Corea del Norte, que uno puede ponerlo como el ejemplo de un país prototípico por lo cerrado, tiene conexiones con el exterior, o sea, importa insumos industriales, importa medicina, importa alimentos que no produce. Sus exportaciones son muy marginales, pero China tiene algunas exportaciones también. De todas formas, si importaste algo, por poco que sea, ya tenés un contacto con el exterior. Y recuerden esto, yo no puedo pagar mis importaciones si no estoy exportando algo. ¿Por qué razón? Porque yo no emito las divisas. ¿Qué es la divisa? O sea, la divisa es una moneda de aceptación universal en el mercado internacional, o de amplia aceptación en el mercado internacional, cuasi universal. Uno identifica divisas con el dólar porque es la más común para nosotros, pero no es la única. Está por lo menos el euro, y el yuan chino va creciendo también. Entonces, una divisa es una moneda que en general, en casi todo el mundo, me la van a aceptar. No pasa lo mismo con otras monedas nacionales. O sea, el peso, uno va incluso en el resto de Latinoamérica y no te lo aceptan el peso. Uno lo tiene que convertir a una divisa para ir con esa divisa y muchas veces comprar la moneda de ese país y operar adentro de ese país con esa moneda, ¿no? Digamos, si van a Brasil de vacaciones, bueno, en los estados del sur puede que le acepten los pesos en un supermercado, pero fuera de eso, de las zonas más turísticas para los argentinos, no te aceptan el peso. Tampoco te aceptan el dólar, ¿no? Es un país que no tiene un sistema muy dolarizado internamente, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Con el peso compra los dólares y con el dólar compra los reales, ¿no? Hace esos tres pasos para llegar a la moneda nacional que te acepta. Entonces, vuelvo. La divisa es una moneda de amplia aceptación internacional, no la produce el país, ergo, ¿cómo la obtengo? Y la obtengo con lo que yo le puedo vender al mundo. Cada vez que yo le vendo algo al mundo, me dan a cambio una divisa, una moneda de amplia aceptación internacional, y yo la guardo para comprar lo que necesito traer de ese mundo, ¿no? Esa es la mecánica del flujo del comercio internacional. Por eso cuando un país gasta más en cosas que trae del exterior que las que puede vender, como le pasa a la Argentina, hay un problema. Porque yo no puedo emitir, el gobierno puede emitir pesos argentinos, ¿no? Ahora, vamos, está emitiendo para mantener la economía funcionando. No hace lo mismo con las divisas, ¿no? Por eso también es tan peligroso y puede ser tan dañino que un país adopte la moneda de otro, ¿no? Como ocurrió con Ecuador a finales de los 90, que moneda, bueno, este es un país que ni siquiera puede cubrir su déficit interno emitiendo moneda nacional, porque no tiene moneda nacional, ¿no? Tiene el dólar. Entonces, digamos, es como que se ató de pies y manos en el manejo de la economía interna. Hecha esta aclaración, porque es importante después, presten atención, porque después en los parciales y en los finales uno le pregunta qué es una divisa y es como que se pierden un poco ahí, y es una cosa muy simple, y es lo que tienen que tener en cuenta, incluso para resolver estos ejercicios. Entonces decíamos, en un país, seguimos con la tónica de que son países totalmente cerrados, insisto, ejercicios de laboratorio, académicos nomás, porque todo país, por muy alejado de la dinámica mundial que esté, algún contacto tiene, y desde que tiene algún contacto se abre, ¿no? Hay ya una apertura, puede ser mayor o menor, pero hay una apertura. Esto es un ejercicio eh, más puro, más conceptual. Dice, en un país con vínculos exteriores se conoce que el consumo es igual a 70 millones y el gasto del gobierno es el equivalente al 60% de ese consumo, o sea, el 60% de 700. La inversión bruta es de 150 millones, acá nos introducimos, la inversión neta es el 90% de la bruta, los impuestos indirectos son de 22 millones y los subsidios a las empresas son de 5 millones de pesos. Fíjense, en las fórmulas que estuvieron viendo recién con el ingeniero, aparecen los subsidios, por ahí quizás no se mencionó explícitamente, pero vamos a verlo en el ejercicio cómo funcionan estos. Entonces, vamos a la resolución del 2. Tenemos todos nuestros datos y
Vamos a empezar. ¿Qué nos pedía primero? Nos pedía el PBI a precios de mercado. Bueno, esto lo hemos visto ya, es exactamente lo mismo que venimos haciendo en el ejercicio anterior. Sumo consumo, sumo gasto y sumo inversión. Inversión a secas es siempre inversión bruta. Acá lo hemos detallado porque después tenemos la inversión neta, ¿no? Entonces, bueno, queremos irlo distinguiendo desde el principio. ¿De dónde sale este 420 del gasto? Y de esto era el 60% de 700, ¿no? ¿Y de dónde sale la inversión neta del 135? Es el 90% de 150. Así que, digamos, estamos con esas cifras claras de dónde vienen. Entonces, PBI a precios de mercado, sumamos, suma lineal, igual que hicimos en el ejercicio 1. PBI a costo de factores. Bueno, acá hay un poquitito más de complicación. Fíjense lo que yo hago. Voy a ponerlo acá entre medio de las dos páginas para que podamos ver la comparación. Primero, mi PBI a costo de factores yo lo puedo calcular como el PBI a precios de mercado, quitándole los impuestos indirectos, ¿no? Porque acá los teníamos incluidos. Los tenemos incluidos sobre todo en el gasto gubernamental que se alimenta principalmente de los impuestos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es quitárselos al PBI a precios de mercado. Eso es como casi es la definición de PBI a costo de factores. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los subsidios? Bueno, el subsidio funciona como si el beneficiario de ese subsidio hubiera recibido un incremento en sus ingresos. Pensemos dos hipótesis, ¿no? Somos cuentapropistas o somos una empresa, somos un productor de un bien o servicio y después veámoslo como un asalariado, ¿no? Si es una empresa y recibe un subsidio, es equivalente a que esa empresa haya podido vender su bien a un precio mayor, sin contar los impuestos, o sea, antes del impuesto. Si yo hago, no sé, lapicera por 20 pesos y el Estado me otorga un subsidio de 10 puntos, de 10% sobre ese valor, o directamente me lo otorga a mí, pero me lo calcula sobre el valor, es el equivalente a que yo hubiera estado cobrando por esas lapiceras, hubiera estado recibiendo un ingreso de 22 pesos, ¿no? Cuando en la promoción industrial de Tierra del Fuego el Estado otorga a las armadoras electrónicas instaladas en esa provincia una serie de subsidios, eso es equivalente al hecho de que esas empresas nos vendan el aire acondicionado, el televisor, el celular, la computadora, a un precio mayor, tanto más grande como sea el subsidio, que el que lo están vendiendo realmente, ¿no? O sea, me venden un aire acondicionado a 10.000 pesos, pero en realidad esa empresa está ingresando 12.000, 14.000, lo que sea la diferencia con el subsidio. Eso ocurre antes de los impuestos, ¿no? Después sobre eso se carga el impuesto. Entonces, en este caso, para el PBI a costo de los factores con los subsidios, yo se los tengo que sumar, así como le resto los impuestos indirectos, porque estoy calculando el PBI a costos de factores sobre el PBI a precios de mercado, ¿no? Así como le resto los impuestos, le tengo que subir, le tengo que incorporar, sumar los subsidios. ¿Qué nos pide ahora? El producto neto interno a costo de factores. Bueno, el producto neto interno a costo de factores, ¿en qué se diferenciaba el bruto del neto? ¿No? Lo tenemos ahí a la vista, así que no hay mucho misterio. En el tema de la depreciación, y acá sí es importante la distinción entre la inversión bruta y la inversión neta. Recordemos los conceptos. La inversión bruta es el monto de capital que se coloca para generar nuevas capacidades.
En realidad, estrictamente, o lo puedo ver en forma negativa, es lo que yo no uso para el consumo, o sea, para satisfacer una necesidad inmediata. Esa necesidad puede ser la de una persona particular o puede ser la de una empresa. Cuando una empresa compra chapa para hacer el producto que manufactura, una heladera o lo que sea, ahí hay un consumo de esa empresa porque lo usa para satisfacer una necesidad inmediata. Si lo que yo voy a hacer es un gasto para una máquina nueva, o sobre una máquina nueva, entonces ahí vamos a, o un edificio, ahí vamos a tener una inversión. Es una necesidad que se va difiriendo en el tiempo. Ahora, de ese monto que se invierte, que se considera inversión, estrictamente hablando, no todo genera capacidades nuevas, ¿no? Hay una parte que se usa simplemente para mantener el stock de capital que yo tengo, ¿no? La depreciación. Volvemos al ejemplo del auto. Yo pongo mucha plata a lo largo de un año en un auto, no para que el auto ande más rápido, ni tenga más capacidad de carga, o para que tenga dos autos en lugar de uno, sino simplemente para que el auto mantenga las capacidades originales. Tengo que cambiar el aceite, tengo que cambiar los filtros, ni hablar que le tengo que poner combustible, para que el auto siga haciendo lo que hizo desde el primer día que salió de fábrica, o sea, para mantenerlo. Yo le tengo que quitar ese componente para tener la inversión neta, ¿no? La inversión neta es la que me agregaría capacidades, ¿no? Si yo a ese auto, no sé, insisto, le pongo tengo una camioneta y le pongo una cúpula atrás, bueno, eso le agregó alguna capacidad. Yo antes no podía llevar cosas en la caja sin que estuvieran expuestos al deterioro del medio ambiente. Le pongo la cúpula, ahora sí puedo llevar las cosas protegidas. La camioneta puede hacer algo un poquito más de lo que podía hacer antes. Esa es una inversión neta. La depreciación es la diferencia entre uno y otro, entre la bruta y la neta. Entonces, acá simplemente para calcular el producto neto interno a costo de factores, vuelvo a pararme en el PBI a costo de factores, porque el costo de factores, valga la redundancia, es lo que me va guiando acá, y le quito la depreciación, que es lo mismo que decir al componente este de inversión bruta, ¿no? Le estoy quitando lo que es lo que es mantenimiento de mi capital. Bueno, las sumas y las restas son de primer grado, de segundo. Así que no nos detenemos en ello. Vamos al tercer ejercicio. Y acá hay lo que se llama el tema de remesas, ¿no? Lo leamos primero. Sabiendo que las remesas enviadas al exterior, ahí ponemos la designación, son de 160 millones, y las remesas recibidas son de 128 millones, obtener el ingreso nacional teniendo en cuenta que el PBI a precios de mercado es de 1.203. Acá la solución es muy simple. Lo que interesa es que ustedes tengan en cuenta esto. Cuando estoy frente a una RFE o remesa de factores externos y cuando estoy frente a una RFN o remesa de factores nacionales, porque si no van a hacer la resta al revés. Y por supuesto, digamos, la suma es conmutativa, pero la resta no. Eso también lo sabemos de la primaria. Entonces, remesa de factores externos son las cantidades de dinero que se envían desde Argentina hacia el exterior, ¿no? Por eso lo hemos puesto a la explicación antes del paréntesis. Típico caso, yo tengo una multinacional instalada en el país, ¿no? O sea, una empresa extranjera instalada en el país. Esa empresa todos los años hace su balance y remite a su casa matriz las ganancias que tiene. Incluso
Muchas veces lo que ocurre también es, no solamente son las ganancias, sino que establece una cadena de proveedores en función de su casa matriz, compra determinadas cosas al exterior. Toyota, en Buenos Aires, compra algunos de los bienes más importantes, con mayor valor agregado, que integran la Hilux, como el motor, lo compra directamente a Japón. Pero además, digamos, remite al exterior las ganancias. Esa es plata que sale. Mandan plata a Japón para que les manden los motores, manda plata a la casa matriz por las ganancias, por los dividendos que genera en la Argentina. Las remesas de factores nacionales es el dinero que recibe el país de residentes, que pueden ser físicos o jurídicos. Los residentes físicos son las personas concretas, ¿no? Los jurídicos, ustedes saben, son personas jurídicas, son entidades como una empresa, que en realidad es una estructura colectiva que la ley, es una cuestión mundial, le asigna derechos y obligaciones como si fuera un sujeto personal, un individuo. Entonces, persona jurídica y persona física. Decíamos, las RFN, las remesas de factores nacionales, son personas jurídicas o físicas argentinas que operan en el exterior y de sus actividades en ese exterior obtienen ingresos que después mandan al país. Sería el caso inverso, o sea, una empresa argentina en el exterior, Arcor, hace los bonobón en Brasil o vende los bonobón en Arabia Saudita y manda ese dinero, lo que le sobra del dinero después de cubrir sus gastos en el lugar, los manda a la Argentina, ¿no? O contrata proveedores en argentinos para abastecer sus filiales extranjeras. También está directamente la cuestión de la importación y de la exportación. Entonces yo mando el producto, en realidad no tengo actividades en el exterior más allá que la venta, y recibo el dinero. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuándo sale y cuándo entra para hacer bien la resta. Entonces la veamos a la resta. ¿Cuál es el ingreso nacional? Bueno, al ingreso nacional lo tomo del PBI a precios de mercado, porque es el dato que me da, ¿no? Está un poco definido el problema de esa manera, y acá lo que tengo que hacer es restar RFN a RFE. Esto es exactamente igual a las importaciones y a las exportaciones, o sea, yo tomo primero la cantidad de dinero que le entra al país, porque lo que estoy calculando es el ingreso nacional, ¿no? Y a eso le tengo que restar cuánto es el dinero que le sale al país, ¿no? O sea, cuáles son los factores externos que operan en el país que mandan dinero al exterior, en segundo término. Y en primero, tomar los factores nacionales que están afuera y que mandan dinero al país. Esta cuenta me puede dar positivo si la Argentina recibe más dinero que el que se va, o puede dar negativo en el caso inverso, se va más dinero del que entra. Por eso, ustedes son medio chicos, pero quizás recuerden que, sobre todo durante los últimos años del gobierno de Cristina, que había mucho problema con el saldo de la balanza comercial, ¿no? Porque había muchas importaciones y las exportaciones no alcanzaban a cubrir las importaciones que había. Una de las cosas que se restringió, que se limitó, era parte de lo que se denominaba el cepo, era la posibilidad de remitir utilidades por parte de las multinacionales radicadas en el país. O sea, una empresa extranjera radicada en el país, sus ganancias anuales seguían siendo de ellas, el Estado no se las incautaba, pero no las podía remitir a la casa matriz. Porque ¿qué pasa cuando las remite? ¿No? Si son de fuente externa, supongamos la empresa opera en Argentina, ¿no? Pongamos el caso de Transac, acá en Córdoba, que hace cajas de velocidad para Volkswagen, es Volkswagen, ¿no? Se llama Transac, pero es una filial de Volkswagen. Gran parte de esa producción, el 60 al 70% de esa producción de cajas va al exterior. Entonces, como que la empresa obtiene sus propios dólares para después poder remitirlos,
si tiene ganancias, a su casa matriz. Pero gran parte de las empresas multinacionales que operan en el país hacen su plata del mercado interno, o sea, ellos generan su dinero en pesos. Para remitir utilidades a la casa matriz, no lo pueden hacer en pesos, porque el peso no es divisa, ¿no? En otros países no se la aceptan. El propietario dice, no, no me mande una moneda nacional que solo puedo usar en ese país, mándeme una moneda de aceptación general, una divisa. Entonces tiene que usar esos pesos para comprar los dólares y mandar los dólares a su... En el mercado donde está operando, escasean los dólares, ahí hay un problema, ¿no? Hay un caso muy paradigmático, por ejemplo, el francés, que ahora ya se llama completamente Bilbao Vizcaya Argentina, es un banco que opera en el país, hace sus ganancias en peso y para remitirlas al País Vasco, donde está España, donde está su casa matriz, tiene que comprar dólares. Entonces, durante el segundo gobierno de Cristina, eso estaba restringido. ¿Qué hizo el banco? Construyó una sede, con esa plata, como no la podía mandar a su casa matriz, construyó una sede en Puerto Madero, un edificio muy impresionante, que la necesitaban de todas formas, pero era una inversión que venía dilatando, porque no podía mandar el dinero al exterior, entonces lo reinvierte en algo en el país, y bueno, se capitaliza vía una inversión inmobiliaria que de todas formas emplea como bien de uso porque ellos están instalados ahí. Entonces, en este caso, lo que tenemos, fíjense, los valores que nosotros habíamos dado acá, es un caso en donde la cuenta de remesas es deficitaria, porque al país le entran 128 y le salen 160. Entonces, fíjense cómo impacta esto en el Producto Bruto Interno a precios de mercado que me lo achica, ¿no? Originalmente yo, si no lo cuento con el sector externo, tengo 1203. Cuando cuento el sector externo, tengo 1171. Es lo que decía el profesor, el ingeniero, en la parte teórica. Tengo menos para repartir porque se me ha ido plata, se me ha ido trabajo argentino, se me ha ido producción argentina para solventar las erogaciones que tiene el país en el exterior. Bueno, con esto lo que han visto hasta ahora está cubierto. Hay un ejercicio que está más abajo, que es un ejercicio multiplicador, pero requiere algunos otros conocimientos más, sobre todo algunas fórmulas, algunos coeficientes, así que lo vamos a dejar para después. En todo caso, vamos a hacer también un video para que se entienda un poquito más. Y estamos casi sobre la hora, así que por el momento lo dejamos. Las fórmulas, como ven, lo más importante de la fórmula es que entiendan de qué se trata y cómo se mueven. Por ejemplo, si ustedes van a colocar el RFE como primer término de esta resta y les va a dar mal, les va a dar acá un superávit donde debería haber un déficit. Esas cosas tienen que prestar atención, son cuestiones muy pragmáticas de examen, de parcial, porque es ahí en donde fallan y es un crimen, porque miren lo que tienen que resolver. O sea, es una cosa extremadamente básica y fallan por ahí porque no tienen los conceptos bien arraigados. Bueno, como les decía, llegamos por ahora hasta acá. Ingeniero, no sé si quiere hacer el cierre.